Muy buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos esta edición de Pulso Político ya lunes 17 de octubre, que vamos a hablar, el presupuesto regional ya que ya se entregó y vamos a saber todos los detalles. Primero saludamos quien se encuentra acá con nosotros al economista de Cor Biobío y también académico de la UBB, Ariel Llévenes. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. Un saludo cariñoso para todo el equipo acá y todos los que nos están viendo. Y vía Zoom vamos a saludar al diputado Félix González. Hola, diputado, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Siempre es un gusto recibir una invitación del canal. Muchas gracias por acompañarnos en Pulso Político. Están muy bien también. Bueno, vamos a hablar primero del presupuesto regional. Lo que ocurrió acá en la zona, para dar contexto a los televidentes, primero se pidió un monto de 131.000 millones de pesos. Primero, después se entregaron 94.000 millones de pesos. ¿Qué pasó después? Que se aumentó a más de 106.000 millones de pesos. Primero quiero conocer sus reacciones, partiendo primero por el economista. A ver, esta situación que analizamos todos los años ya y que dice relación siempre con presupuestos estrechos para las regiones, no es un tema que solo lo tengamos que abordar coyunturalmente, ¿ya? Cuando uno analiza históricamente nos encontramos con que nuestra región siempre tiene necesidades presupuestarias por sobre lo que en general los gobiernos centrales nos entregan, ¿ya? Este es un problema que, por cierto, afecta al desarrollo de nuestra región, pero también es un problema que compartimos con todas las regiones del país, ¿ya? Toda vez que los presupuestos de decisión regional que a lo largo de los últimos 20, 30 años, cuando uno los analiza, siempre han sido bastante acotados, ¿ya? Dicho eso, entonces, y lo segundo es que suelen depender mucho de la discrecionalidad del gobierno central, ¿ya? De tal suerte que algunos años sube, otros se reducen, por lo tanto, de ahí también uno deriva a la necesidad de contar con presupuestos regionales que no solo sean mayores en monto en un año determinado o en 2 años determinados, sino también contar con un marco legislativo que le permita a los gobiernos regionales, hoy día electos por la ciudadanía, poder contar con horizontes de planificación más largos, toda vez que hay proyectos de gran envergadura que no se resuelven en un solo año, ¿ya? Por lo tanto, entonces, para llevar un proyecto de desarrollo regional hacia el largo plazo, es esencial contar con estos marcos presupuestarios y con mayor disponibilidad de recursos. Y diputado, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la situación del monto que se entregó y también analizar un poco lo que ocurrió, que primero se entregó un monto y después se aumentó? Sí, y aunque se aumentó, es un monto que no va a alcanzar a cubrir lo que necesita la región del Biobío, porque muchos de los proyectos que están en ejecución tienen un monto a pagar el año 2023. O sea, significa también que gran parte de esos fondos están comprometidos. Para entenderlo bien, cuando se construye un CESFAM, por ejemplo, no se paga todo al principio, sino que se va pagando en los años sucesivos en la medida que va avanzando la obra. Por lo tanto, todos los proyectos tienen presupuestos del año 1, el año 2, el año 3, y eso se llama deuda de arrastre. Y la deuda de arrastre del gobierno regional es muy grande, que no es algo malo, porque así funciona, pero significa que para proyectos nuevos va a quedar en este momento nada, ¿no? con ese monto, porque lo que pidió el gobierno regional son 131.000 millones. Y como bien decía el profesor, es el esquema, es el sistema el que ya no sirve. Yo fui core también antes de ser diputado, así que lo viví en carne propia, que finalmente los gobiernos regionales elaboran un presupuesto, que en este caso es 131.000 millones, pero eso es imaginario, no es real, porque finalmente los gobiernos regionales o los gobernadores y gobernadoras tienen que ir a la DIPRES, a Santiago, a pedir plata, ¿no? Entonces las regiones le piden plata a Santiago. Ese es el sistema hoy día. Y tenemos consejero y consejera electas, tenemos gobernador en la región del Biobío, pero no tenemos la posibilidad de contar con un presupuesto sino a la discreción del gobierno central
cosa que no resiste más. Nosotros Diputado, presentamos... ¿Sí? ¿Usted igual lo ve como un castigo, tal como lo dijo el gobernador Díaz? ¿Que era un castigo? No, para nada. No, yo creo que ese tipo de alegorías no sirven porque es el sistema el que está mal. Imagínense que de cada 100 pesos que se invierten en la región, solamente 5 se deciden en el gobierno regional. Entonces hay un problema de centralismo. Y por si fuera poco, además no hay autonomía para gastarlo. Porque cualquier proyecto más grande que una multicancha, o sea, más grande de 70 millones más o menos, tiene que sacar una resolución que se obtiene en el Ministerio, en la MIDESO, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que autorizar el gasto. Entonces, además las regiones tenemos que ir a pedirle permiso para gastar la plata que nos dieron, ¿eh? A proyecto por proyecto, y a veces los proyectos se demoran mucho. Y una cosa gravitante también, que aunque nos dieran 131 millones, creo que tampoco nos va a alcanzar por lo siguiente, porque hay una inflación que está afectando principalmente a los alimentos por un lado, pero también a los materiales de construcción. Y gran parte, salvo el REC y salvo los FNR, ¿no?, de las organizaciones sociales, gran parte de los fondos de los gobiernos regionales terminan transformados en construcciones, ¿no?, o en pavimentaciones. Y tenemos el caso de Claro Vicuña, que está peligrando ir a quiebra, o sea, una de las más grandes empresas, esta constructora, está en riesgo de dejar proyectos botados. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación, y la inflación que vale no es la que tuvimos, sino que es la inflación de este año, de lo que valen los materiales de este año, hacia el 2023, que es una inflación hoy día desconocida, pero que se proyecta en el mundo una inflación alta. Entonces estamos en una situación súper compleja. Para eso igual le quiero preguntar al economista cómo ve la situación, porque este monto no estaría considerando un alza de inflación. A ver, estamos en una situación que se ha utilizado mucho la palabra y que dice relación con la complejidad del momento actual. Por una parte, un escenario internacional muy estrecho, ¿ya?, con crecimientos que van a ser necesariamente o se proyectan necesariamente acotados, sobre todo porque las grandes naciones también están sufriendo un problema de inflación, ¿ya? Cuando las grandes naciones comienzan a sufrir inflación, es natural que ellos tiendan a generar políticas monetarias más restrictivas. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros que estamos al otro lado del mundo? Que con tasas de interés internacionales más elevadas, a nosotros se nos tensiona por una parte el tipo de cambio, tiende a subir, a no ser que nosotros nos nivelemos con las tasas de interés internacionales. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? ¿Ya? Si no nos nivelamos, vamos a tener una inflación presionada por la moneda internacional. Ya recordemos que Chile, yo diría que es una de las economías más extrovertidas que existe en el mundo, entonces tenemos un gran volumen de intercambio. A través del tipo de cambio se nos afectarían los precios internos, pero también si es que subimos desmedidamente la tasa de interés, nos vamos derecho a una recesión o a una economía extremadamente desacelerada. Con una economía desacelerada, el fisco recauda menos y entonces la tensión presupuestaria se vuelve mucho más fuerte, sobre todo, y es lo que vuelve más complejo, yo diría, el escenario nuestro, es que nosotros tenemos demandas sociales, ¿ya?, y también requerimientos de inversión, ¿ya?, que no han sido satisfechos durante largo tiempo, ¿ya?, y que ya hoy día son una demanda permanente. Estamos hablando de salud, que ha estado fuertemente tensionada por la pandemia, educación, vivienda, ¿no? Tenemos déficit de vivienda, pensiones de hace tantos años, un problema que hemos venido arrastrando ahí, y también en el caso de nuestra región,
una infraestructura logística que está bastante rezagada. Ya se están recién implementando proyectos de los cuales hablábamos desde hace más de 10 años. Entonces aquí tenemos todo un escenario desde distintas aristas que complejizan mucho la toma de decisiones. Para que la gente de sus casas sepa cómo afecta acá a la región del Biobío esta alza de inflación y que en el presupuesto no esté considerado, ¿cómo estaría afectando directamente a las personas? A ver, fundamentalmente, como bien decía don Félix González, por una parte está el incremento de costo de los proyectos, ¿no? Incremento de costo de proyectos, no solo de los que vienen en ejecución, ¿ya? Sino que también se encarecen automáticamente lo que teníamos proyectado de poder comenzar a realizar. Ahí hay un factor importante, porque cuando se afecta la inversión, ¿ya? La inversión privada, inmediatamente se resiente la generación de puestos de trabajo, ¿ya? Y entonces el bienestar económico. Ya no hay mejor forma de transferir bienestar económico hacia las familias que con mayor empleo. Pero para que haya mayor empleo se necesita reactivar la inversión. Y esa inversión es muy difícil de reactivar en escenarios inflacionarios. Por lo tanto, ahí tenemos una presión importante. Y lo segundo es que yo diría que acá lo más preocupante que afrontamos es que cuando uno analiza en el detalle la inflación, uno se encuentra que en esta oportunidad tenemos encarecimiento de precios en los alimentos, ¿ya? No estamos hablando ya de bienes suntuarios, de bienes lujosos, sino que de bienes que afectan día a día la canasta familiar, ¿ya? Eso también en correlación, ¿ya? Aquí estamos hablando casi de todo está conectado. Una cadena de problemas, ¿ya? En correlación con el precio elevado de los combustibles, que también nos llega desde fuera. Nosotros, lamentablemente, como país somos demandantes netos de combustible y tenemos toda nuestra cadena logística, toda nuestra cadena productiva muy indexada a los combustibles. Por lo tanto, de nuevo, más alzas de precio. Entonces yo diría que ahí, como digo, están los componentes que le llegan día a día a las personas finalmente a su casa. Así es, bueno, esto a nivel nacional y también local. Y para saber más de lo nivel local, le quiero preguntar al diputado, mencionaba necesidades que hay acá en la zona. ¿Cuáles serían estas? Y ante el presupuesto que se entregó, ¿qué se debería priorizar? Bueno, antes que eso, me gustaría poder plantear algo de fondo. Nosotros le hicimos una propuesta al gobierno de Piñera, que nunca nos contestó, para una ley de rentas regionales, ¿no? Que le permitiera a la región no solamente tener el sextuple, o sea, 6 veces más presupuesto. Evidentemente eso se le quitaría a los ministerios para que pasara a decisión regional, y también autonomía en el gasto, porque va a pasar lo siguiente, en relación a lo que decía el profesor. Vamos a tener inflación, ¿no? Sin ninguna duda, pero los economistas nos han inculcado una nueva palabra que es estanflación, ¿no? Que es recesión con inflación, porque normalmente van o tienes inflación o tienes recesión, pero puedes tener las dos cosas. Entonces el gasto público en la región, esos 131.000 millones, 100.000 millones, por lo que sea, se tiene que aplicar. ¿Cuál es el problema que está relacionado a las dos cosas que dije? En que si no tiene el suficiente presupuesto la región para ponerle la cantidad de dinero correcto a los proyectos, ya que los proyectos están en pesos, que es un error, deberían estar en UF, están en pesos, vamos a tener que se van a llamar a licitaciones y no se va a presentar nadie, porque el dinero no va a alcanzar. O proyectos que se están ejecutando, como los de Claro Vicuña, que es una gran empresa que está diciendo que se va a ir a quiebra, o que puede irse a quiebra, que va a dejar proyectos botados. Y eso significa desempleo también en esa inversión que debiera generar más empleo por todas las construcciones. Finalmente no lo va a poder hacer porque las pegas van a quedar botadas o no se va a poder aplicar el presupuesto. El gobernador, en la reunión que tuvimos el día sábado, que nos invitó, nos decía, este es un loop, o sea, como que hago el proyecto, termino y cuando llego ya es más caro, entonces tengo que volver a ingresarlo porque se demora mucho, porque no hay autonomía para gastar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En qué se debiera priorizar? Vamos a estar en una situación también, yo se lo planteaba al gobernador, en que
los que vivimos las recesiones del año 82-83 sabemos que es muy dura, y con la alta cifra de inflación en los alimentos va a haber que también preocuparse de combatir el hambre. Eso es una realidad. Y por otra parte estamos cruzados por la crisis climática, que no tenemos que olvidarnos, por lo tanto proyectos de riego, de uso eficiente del agua, no de riego con aspersores, sino que planteamos riego por goteo en aquellos cultivos que lo permiten. Nos va a permitir tener al menos asegurada la alimentación. O sea, no tenemos soberanía alimentaria en la región. Si de Argentina no nos mandan trigo, en 2 semanas nos quedamos sin pan. Entonces necesitamos abordar esta crisis con todas las dimensiones que tiene, y una de esas se podría hacer de mejor manera si los gobiernos regionales tuvieran el 30% de los fondos de inversión y no el 5% como tienen actualmente. Diputados, ¿van a buscar aumentar el presupuesto acá en la región del Biobío? Bueno, claro, todos los años que me ha tocado discutir la ley de presupuesto ha sido un fondo insuficiente, y le hemos dicho al gobierno, en el caso de Piñera, ¿verdad?, vamos a votar en contra. Y nos ponemos duro todos los de la región del Biobío, pero a la hora de los que hubo, solamente la diputada Joana Pérez y yo terminamos votando en contra del presupuesto regional cuando es bajo. Los demás dicen que lo van a hacer, pero no lo hacen. Entonces nos falta fuerza también y cohesión de parte de todos los parlamentarios de la región y parlamentarias para que exijamos al menos lo que el gobierno regional está pidiendo para la región. Y así lo dijo también el ministro de Hacienda cuando vino, y tuvimos una reunión con los parlamentarios de la región de todos los colores políticos, y dijo que venía más presupuesto para las regiones. No era cierto, no es cierto. Viene menos de lo que el gobierno regional necesita siquiera para funcionar y para pagar los proyectos que ya se están ejecutando. Así es entonces, y para saber igual más del escenario, antes de eso nos vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos hablando de todo lo que ocurre acá en el presupuesto regional. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana, la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30 y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20:45, la profundidad de los temas de tu región en Pulso Político y Mensaje Directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU.
Ya estamos de regreso acá en Pulso Político. Nos quedamos con altas interrogantes y por eso le quiero preguntar al economista. Bueno, el gobernador Díaz tildó de un castigo, pero igual para entregar más contexto a las personas, porque se felicitó al gobernador por la buena gestión que tuvo en proyectos y también en gasto. Y al final sucedió esto, el presupuesto. Le quiero preguntar al economista, ¿cómo lo ve a nivel nacional? ¿Estará mal repartido el chancho? A ver, lo que ocurre es que cuando se habla de los fondos de decisión regional, aquí hay un monto que, para bien y para mal, digámoslo, se define centralmente para todas las regiones, ¿ya? En ese sentido, que nuestra región pretenda obtener más respecto de otras regiones, va a ser ya complejo para el gobierno central, porque la distribución luego de estos montos que se definen para todas las regiones, se hace en función de un polinomio. Y entonces ahí lo que le tocó a la región es lo que le alcanza. Por lo tanto, ahí es importante, lo primero, subir los montos de inversión regional para todas las regiones. Ahora, ¿cómo entiendo yo cuando nuestro gobernador dice que es un castigo? Cuando uno analiza los datos de todas las regiones del país, se encuentra con que efectivamente los gobiernos regionales tuvieron una eficiencia de gasto que se llama bastante más lento que lo que hizo nuestra región, ¿ya? Nuestra región anduvo bastante bien en ese proceso. Una gran generación de proyectos, ha habido inversión. Y ha habido entonces un gobierno regional bastante activo, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, bueno, cuando se analiza el escenario de todo el país, uno podrá decir, pero mira, si las regiones en realidad no han tenido el tren de gasto que podrían haber tenido, entonces reducimos el monto de todos, y cuando se reduce el monto de todos, la región que mejor lo ha hecho, evidentemente que va a salir perjudicada. Yo lo entiendo en esa lógica, esta expresión de castigo, ¿ya? Donde efectivamente uno no entiende si nuestro gobernador es felicitado, si nuestro gobierno regional del Biobío se dice, mira qué bien lo han hecho, y tras cartón se entrega un presupuesto inferior a lo que realmente se necesita. Bueno, uno termina finalmente viéndolo desde esa perspectiva. Igual le quiero preguntar al diputado al respecto a la visita de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Ella comentaba que se iba a priorizar en el presupuesto la infraestructura, la educación y también se iba a agregar cobertura a la PGU. ¿Cómo lo ve, diputado? Y también, ¿qué estaría quedando fuera de esta lista? Bueno, la lista es larga, ¿eh? La ley de presupuesto también es muy extensa y por supuesto están todas las carteras ahí, está cultura, deporte, que no podemos... con o sin crisis, dejar al deporte o dejar a la cultura sin financiamiento. Pero creo que la PGU es clave en esta situación, por lo que dije hace un rato. Vamos a enfrentar una recesión mundial, ¿eh? La mayoría de los países va a haber recesión, eso es lo que se anticipa, ojalá no ocurra, porque a veces los economistas, se lo sabe muy bien el profesor, después explican por qué no acertaron en los números que habían dado. Pero todo indica que vamos a tener una situación compleja, sobre todo en alimentos, también en materiales como lo dijimos, pero los alimentos es lo que golpea más fuertemente a la gente que gana menos, porque gasta gran parte del sueldo en comprar alimentos. Y por lo tanto el aumento en la PGU, que esperemos que sea consistente, va a venir a poder paliar esta situación compleja que se va a vivir y que van a vivir muchas familias, ¿eh? Quienes tienen la edad para haber vivido la recesión del 82-83, bueno, íbamos a comprar el té por bolsitas, ¿no? Y el azúcar por cuartos, porque había que vivir a veces día a día, ¿no? Y gran parte del país vivió esa situación. Yo espero que ya que hay un gobierno democrático, hay también representantes en la Cámara de Diputados, en el Senado, podamos ponerle atención a eso, ¿no? Por eso creo que un aumento de la PGU y también en el resto de las ayudas sociales va a ser muy, muy necesario. Y hay otras materias que también es importante que puedan ser cubiertas en la ley de presupuesto, algunas más glamorosas que otras. Nosotros
estamos preocupados de aumentar las fiscalizaciones, ¿no? Pensemos que hay servicios públicos que tienen 4 funcionarios para fiscalizar una región completa, porque sistemáticamente los empresarios se han encargado de que las fiscalizaciones sean las mínimas, ¿no? Y creo que eso también ayuda a poder salvaguardar la integridad ambiental o incluso laboral de todas las personas que habitan la región. Entonces esperemos que ahora el 4 de noviembre, que empezamos la discusión en las comisiones mixtas, yo no participo de las comisiones mixtas, pero puedo ir igual, va a empezar esta discusión de las comisiones mixtas, vayamos a hilar fino y poder contar en la región con los recursos suficientes. Y si tú me permites, a mí me parece que lo que hace el gobernador al hablar de castigo también refuerza una idea equivocada o que tenemos que cambiar, que es la infantilización de la región, ¿eh? La región tiene que ir a pedir plata a Santiago, tienen que darle un premio si hace bien la tarea, si no le dan un castigo. Tenemos que pasar de eso porque la región debe ser autónoma y debe tener un presupuesto que esté con una fórmula, y ahí la Araucanía siempre por el componente de pobreza tiene más recursos que en proporción a las otras regiones. Tiene que haber una fórmula similar al Fondo Común Municipal que no dependa del gobierno de turno o si le cae bien o le cae mal el gobernador o la gobernadora de tal o cual región, ¿no? Tenemos que cambiar eso, es fundamental. Si no cambiamos la estructura de cómo se distribuyen los fondos y cómo se gastan, finalmente podemos encontrarnos en una situación compleja en donde la región, como gobierno regional, no sea capaz de poder ejecutar los proyectos, ¿no? Y un 50% de ejecución a octubre tampoco es tan bueno. O sea, no hay ninguna región que uno pueda decirle, mire, esta región lo está haciendo excelente, excelente. Simplemente dentro de lo mal que la están haciendo la ejecución presupuestaria, nuestra región cuenta, o el gobierno regional cuenta con profesionales bastante buenos, lo digo sinceramente, yo los conocí, me relacioné mucho con ellos, con ellas, y eso es lo que ha logrado también que la ejecución presupuestaria históricamente en la región del Biobío ha sido buena, o mejor que en las otras regiones. Más autonomía entonces para todas las regiones, materia muy importante. Diputado, ahora quiero hablar de lo que va a pasar mañana. 18 de octubre, 3 años de lo que ocurrió durante la jornada. ¿Cómo lo ve, cómo ve la situación y qué esperaría también para la jornada de mañana? Yo espero que sea una conmemoración, ¿no? Y que sea una jornada tranquila. Y por tranquila no me refiero a que no haya manifestaciones. Ojalá que haya acciones pacíficas, ¿verdad? Porque hay un capítulo que no está cerrado. No hemos llegado a una nueva constitución y creo que es exigible un nuevo proceso constituyente. Y yo lo que espero mañana es que sea un día para conmemorar también a la gente que perdió la vida. Hay gente que perdió, más de 400 personas, casi 500 personas, tuvieron trauma ocular, o sea, perdieron sus ojos. Y me atrevo a decir que van a salir algunos, ya los conozco, a justificar la represión por la destrucción de semáforos y de cosas. Entonces, mientras algunos defienden las cosas, nosotros salimos en esa oportunidad de defender a las personas. ¿Eh? Personas como Fabiola Campillay, que iba a La Pega y quedó ciega. ¿Eh? Como Gustavo Gatica, que estaba tomando fotos. ¿Eh? No era gente que estuviera destrozando paraderos. Y creo que esa reflexión también es importante que se haga mañana. ¿Eh? Nos han dicho que los que fuimos a la cárcel a ver personas que estaban detenidas, o sea, estaban en prisión preventiva, sin antecedentes, cosa irregular, nos decían que nosotros avalábamos la destrucción de las cosas. Yo los desafío a que busquen alguna declaración, yo no borro mis tweets, que busquen si hice algún llamado o alguno de nosotros hizo algún llamado a destruir cosas, no lo hicimos. Pero cuando empiezan a quitarle los ojos a los jóvenes, entre las víctimas, los victimarios, nosotros vamos a estar siempre con las víctimas. Así que yo espero que sea un tiempo de reflexión. Sin ninguna duda también va a haber gente que, igual que en el Día del Joven Combatiente, va a salir a hacer barricadas, ¿no? de seguro. Yo esperaría que no, pero de seguro va a pasar. Pero quienes sí tienen que ser muy responsables es el gobierno, porque si sale gente a marchar, yo esperaría que no pasara, no hubiera esa represión brutal que hubo en octubre del 2019 y los meses posteriores,
en donde a mucha gente por el solo hecho de salir a marchar llegó a su casa con un ojo menos. Y creo que eso no se puede desconocer. Y a quienes nos dicen que nosotros avalábamos la violencia, que en el fondo no lo hicimos, sí avalaron el sacarle ojos a la gente. Hubo parlamentarios de derecha que salieron a pedir más represión en el momento en que se estaban violando los derechos humanos. Entonces, ¿quién salió a avalar la violencia? Fueron quienes salieron a respaldar y a decir que no iba a haber sumarios para Carabineros, no importa lo que hicieran. Entonces, creo que es tiempo de reflexionar y que, sobre todo, quienes avalaron esa violación a los derechos humanos, recapaciten que no puede volver a ocurrir. Académico, Giménez, quiero preguntarle al respecto. Bueno, según la encuesta Academ, a las 2 semanas de octubre, ninguna de las áreas evaluadas presentó mejoría a 3 años del 18 de octubre. ¿Cómo lo ve y qué espera también para mañana? Bueno, primero que el día de mañana sea una jornada tranquila, pero que también nos lleve a la reflexión respecto de la necesidad de ir construyendo acuerdos, especialmente en aquellas áreas donde no se ha avanzado, ¿ya? O hemos ido avanzando muy poco. Hubo un avance, a mi juicio, menor, pero importante, ¿ya? Respecto de las pensiones con la PGU, pero todavía falta mucho más en eso, ya que eso es una demanda antigua. Lo mismo como comenzábamos en este espacio, educación, salud, vivienda, en el fondo ir fortaleciendo ciertos derechos, ¿ya? Que finalmente impliquen mayor bienestar para la ciudadanía. Bueno, entonces, mañana van a haber 850 efectivos acá en la región del Biobío, 25.000 a nivel nacional. ¿Cree que es suficiente? Lo que ocurre es que lo que se busca un poco es preservar la seguridad, ¿ya? Pero desde mi perspectiva creo, ¿ya? Tengo la impresión que más bien la jornada de mañana debiera ser más de orden, como digo, reflexivo y sobre todo de ir construyendo acuerdos ya en el plano político. Ya a veces los ciudadanos quedamos muy abajo de eso, ya quedamos muy lejos. Lo cierto es que tenemos niveles de incertidumbre todavía muy elevados respecto de varios marcos, ya sobre todo el más relevante de todos, que es una nueva constitución, ¿ya? Y entonces ir avanzando en eso es fundamental y tal vez cuando se producen estos hitos de conmemoración, a veces son espacios que nos llevan a reflexionar y a juntarnos. Yo espero en eso, como digo, que podamos avanzar en consensos y en acuerdos que finalmente detonen en un mayor bienestar para todas las personas. Así esperamos entonces que mañana sea una jornada tranquila. Está todo el derecho a manifestarse, pero siempre con tranquilidad. Eso es fundamental. Muchas gracias, economista. Muchas gracias, diputado. Que tengan una excelente noche del día lunes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Que estén muy bien. Y bueno, despedimos de todos los televidentes. Que estén muy bien, que tengan una excelente noche. Ya nos estaremos reencontrando mañana. Pulso Político.